Hola, mi nombre es Eduandres Ariel Monjaras Pérez y hoy les vengo a hablar acerca del tema de cimentaciones, en el cual también hablaremos acerca de los subtemas trazos y nivelación, excavaciones, habilitado de acero, cimbras, vertido, vibrado y curado de concreto y rellenos para nivel de desplante. Para empezar debemos de saber qué es una cimentación. Pues una cimentación se denomina al conjunto de elementos estructurales de una estructura cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales, debido a que la resistencia del suelo es generalmente menor que la de los pilares o muros que soporta. El área de contacto entre el suelo y la cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los elementos soportados, excepto en suelos muy rocosos, muy coherentes. Bueno, como bien dice, una cimentación pues es el conjunto de elementos que está diseñado para soportar las cargas que tendrá en su superior, en los cuales debe de, debe de resistir ese peso para que la estructura que esté ahí no se truene o caiga en un tiempo determinado a corto o largo plazo. Estas son unas pequeñas imágenes las cuales lamentablemente no pudimos tomar en tiempo real, pero que son un claro ejemplo de lo que estamos dando a entender acerca de lo que es una cimentación. En el tema de trazo y nivelación, dice, se le llama trazo al efecto de localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo. Se llama nivelación a los trabajos que se efectúan para conocer la diferencia de alturas de uno o varios puntos con respecto a uno. Existen dos formas de llevar a cabo el trazo y la nivelación. De forma manual. Se trata de una superficie de tamaño menor y cuyas dimensiones no sea mayor al margen de error establecido, con aparatos de precisión. En superficies mayores y con desniveles sensibles que pueden estar expuestas a márgenes de error considerables para la precisión del proyecto. Para este método se utiliza el nivel y el tránsito. En el trazo y nivelación, pues tenemos que tomar algo muy en cuenta, ya que en el terreno o en el espacio en el que vamos a trabajar, tenemos que tomar mucho en cuenta lo que es la limpieza. La limpieza del terreno se va a señalar el trazo porque se van a colocar estacas, bancos de nivel y colocar mojoneras de concreto necesarias. Otra de las cosas, debemos de tomar en cuenta los materiales que vamos a utilizar, los cuales para el trazo y la nivelación vamos a tener que usar lo que es pintura, hilos y cuerda, madera, alambre, clavos, cal y herramientas para instalación. Estos son los materiales indispensables que debemos de tener a mano en el momento de realizar un trazo y una nivelación. En lo que también tenemos que tener mucho en cuenta es un equipo topográfico, ya que tenemos que tomar en cuenta o como bien dice el equipo topográfico, en los cuales lo conforma el tránsito, nivel y cinta, el estadal, balizas, entre otras cosas. El personal que tenemos que tener en el momento de estar trazando, se deberá contar con personal especializado para la correcta ejecución de este concepto, tales como ingeniero, topógrafo, aparatero, estandalero y cadenero, etc. En estas fotos o imágenes, como bien se los decía yo anteriormente, nos damos un breve ejemplo de lo que es una nivelación y un trazo, en el cual
Si se dan cuenta, en la primera imagen está el trazo, lo cual usamos los materiales necesarios e indispensables que nos indica que debemos de usar en esos casos, tales como equipo topográfico, la cal, hilo, madera. Entonces son imágenes las cuales nos dan mucho que entender y que nosotros nos vayamos metiendo más en el tema y en lo que queremos dar a entender. Bueno, ahora vamos al tema de excavación. Dice que las excavaciones es un proceso en el cual haremos los huecos donde se asentará o construirá la futura cimentación de nuestra casa. Luego de trazar los cimientos, se realiza la excavación para evaluar en el primer lugar de profundidad del terreno. Existen 3 clasificaciones, las cuales de 0 a 2 metros de profundidad, de 2.01 a 4 metros de profundidad, y de 4.01 a 6 metros de profundidad. Para esto se evalúa de igual forma 3 condiciones basadas en la humedad del terreno para la excavación, la cual es la excavación en seco. ¿Qué es la excavación en seco? La excavación en seco es donde no existe condiciones de humedad en el terreno. La excavación en material saturado. Este tipo de excavación es más que nada el terreno a excavar ha estado expuesto anteriormente directamente al agua. Y la excavación en agua, como bien lo dice, excavación en agua es que ha estado directamente en contacto con el agua, en el cual primero debemos de hacer un bombeo de agua para batir el nivel freático. Las características de los materiales a remover que debemos, las características de los materiales que existen a remover más que nada. Como bien el material 1 es el material conocido como atacable, es decir, le puede llevar a cabo utilizando únicamente medios manuales con pala y pico. Sí, entonces el material lo podemos llamar un poco menos duro, si se le podría llamar de esa forma, ya que lo podemos hacer a mano con únicamente una pala y un pico. El material 2 dice que esto es dependiendo de la dificultad de extracción y de peso de la carga, en el cual también podemos usar pico y pala, pero que en algún momento nos podríamos topar con material más duro. Y el material 3, pues en este material es necesario utilizar materiales o un material mecánico para la excavación de este. Como bien dice, es importante mencionar que para determinar el equipo mecánico a utilizar en la excavación es necesario considerar el tipo de volumen y resistencia del material a excavar, la capacidad de carga de nuestro equipo, la distancia y el tipo de camino a la zona del material extraído. Bueno, acá están unos breves ejemplos de lo que es la excavación, las fotografías, como se podrán dar cuenta. En la primera nos damos cuenta que es una excavación, ahora sí, manual, con pico y pala, en el cual es un material más fácil de extraer, y en los otros en el cual debemos de usar maquinaria adecuada para el soporte y podamos excavar ese tipo de material. Bueno, ahora bien, metiéndonos al habilitado de acero. Dice que el habilitado consiste en un proceso de dobleces y cortes que se le hacen a la varilla y al alambrón de uso común en el sector de la construcción.
de acuerdo a los requerimientos específicos de nuestros clientes y proyectos. El proceso que debe respetar las normativas presentes, puesto de que ello depende el buen funcionamiento estructural del elemento de concreto que lleva embedido acero. En este habilitado de acero también tenemos lo que son las ventajas que nos da, lo cual es la mayor precisión en el corte y doblez, elimina el espacio de habilitado en obra, se ahorra hasta un 50% en tiempo que tradicionalmente se utiliza, ahorra en los costos en comparación con el proceso tradicional. Y este es un pequeño ejemplo de lo que es el habilitado o armado de acero, en el cual nos da un gran ejemplo de lo que es y cómo se lleva a cabo. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de cimbras. La cimbra es un sistema integrado por formas de madera o metal y sus soportes. Su función principal es la de contener el concreto hasta que éste haya alcanzado su fraguado final y consecuentemente la resistencia necesaria para autosoportarse. El cimiento de una cimbra se puede apoyar directamente sobre el terreno siempre que se retire la capa superficial del suelo. En este caso se debe cumplir las siguientes condiciones. 1. Los cimientos deben de resistir los arrastres por aguas superficiales o subterráneas al menos durante la vida de la cimbra. Los moldes de madera son los más utilizados por su economía, facilidad de manejo, etc. Generalmente se emplea la madera de pino. Solo en caso de que en la región se encuentre otra madera más barata, se ocupa esta para usar la madera, antes de colocarla en su lugar actual, con aceite quemado o diésel, o aún mejor con un aditivo desmoldante, a fin de que el concreto se adhiera a la cimbra. Pues a continuación les presento unas imágenes en las cuales nos da un claro ejemplo o nos hace ver para que tengamos un mejor entendimiento acerca de lo que es una cimbra, de lo cual, como podrán dar cuenta en la primera, como bien dice que hay cimbras de madera, ejemplo de la primera fotografía, como hay cimbras de metal, como es en la segunda fotografía, como nos podemos dar cuenta en una cimentación. Bueno, ahora viene lo que es el vertido, vibrado y curado de concreto. El concreto es importante con los proyectos de construcción y ofrece notables ventajas que pueden obtenerse con un buen vertido. Se trata de un conjunto de operaciones cuyo fin es disponer concreto fresco o recién fabricado en los encofrados o moldes correspondientes. Tiene que realizarse de modo que no se desgrejen los componentes de la mezcla, lo que requiere ciertas disposiciones. El vibrado para concreto es un procedimiento de construcción que busca eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla de cemento para lograr una mayor compactación de la misma. Existen dos métodos de vibrar el concreto: por vibración interna o por vibración externa. El vibrado interno consiste en la introducción de una varilla dentro de la mezcla fresca de concreto. El vibrado externo es realizado por equipos externos que transmiten una vibración a través del molde. Se llama curado al procedimiento que se utiliza para promover la hidratación del cemento y consiste en mantener un control del movimiento de temperatura y humedad hacia adentro del concreto, cavía del concreto. Acá les presento 3 imágenes de las cuales nos da el conocimiento de lo que es el vertido, el curado del concreto. Esas son las imágenes en las cuales nos da un gran entendimiento acerca de lo que es. Bueno, ya para terminar, vamos al tema o subtema de rellenos para nivel de desplante. Dice que
El nivel de desplante irá indicado en el diseño. Se debe escarificar y compactar el terreno por lo menos 20 centímetros de espesor para desplantar la capa de geomala. Es necesario que el terreno de desplante tenga la capacidad de carga para soportar el elemento de contención y la sobrecarga de diseño. Vaciar y extraer el material de relleno para obtener una capa con 20 centímetros de espesor. El material de relleno debe cumplir con las propiedades mecánicas que se indican en el diseño. Los transportes de construcción no deben pasar por encima de la geomala antes de que se haya extendido el material de relleno. Es así como también es una pequeña muestra de lo que es el relleno para una excavación de desplante, en el cual nos da un claro ejemplo acerca de lo que es. Es así como concluyo con mi tema. Les agradezco el tiempo. Gracias.